Asesinatos. Decenas de asesinatos. Planeados por agentes extranjeros. En suelo alemán. Le partieron el cráneo. Yo lo encontré muerto, pero no pude reconocer su cara. En la historia de posguerra en Alemania, debe ser la serie de asesinatos que lleva más tiempo sin esclarecer. Fue una guerra en suelo alemán. Fue un ataque a nuestra soberanía. Terrorismo de Estado yugoslavo, a sabiendas de Alemania. Una política de manos sucias. Los instigadores se sintieron seguros por mucho tiempo. Juego. Todo fue solo un juego. Pero ahora, por primera vez, se ha detenido al ex jefe de los servicios secretos, esposado. Importantes agentes yugoslavos enfrentan un juicio en Múnich. Ahora podría comenzar el esclarecimiento de uno de los capítulos más sangrientos de la historia de posguerra alemana. En un café de Múnich. Este es Robert Zagaisky. Antes solía venir mucho a este lugar. Se crió en los alrededores. Aquí recuerda su juventud, los pocos años pasados con su padre. Aún recuerdo cómo me torturaba todo el día con el esquí acuático, hasta que logré estar firmemente parado sobre los esquíes. A él le gustaba. Y a mí también. Es algo maravilloso. Uno necesita esas vivencias en la vida. Es algo inolvidable. El padre y su hijo Robert, en la década del 70. Este video con él, en las vacaciones. Todo es importante. Son recuerdos reconfortantes. En realidad, esa fue la época más linda de mi vida. Robert crece en Baviera. Sus padres provienen de la actual Croacia, una juventud despreocupada. Pero la felicidad no dura mucho. El padre es asesinado en 1983. Enero de 2014, aeropuerto de Múnich. Un exagente yugoslavo es extraditado de Croacia a Alemania. ¿Este hombre tiene algo que ver con el asesinato del padre de Robert Zagaisky? ¿Y otros atentados? En la vivienda de los padres, con el hermano mayor, Georg. Cuando ambos se encuentran, muchas veces hablan de su padre. ¿Recuerdas alguna situación en particular? Y de una noche del año 1983. Ese día me pidió que calentara la comida. Y después de comer, que le preparara un té. Pero la taza se queda intacta sobre la mesa. Repentinamente sale del apartamento. Y esa taza de té aún seguía ahí cuando nuestra madre volvió a casa. Aún seguía ahí. En las afueras de Múnich. En este descampado, un transeúnte encuentra al padre en las primeras horas de la mañana. Aquí es donde fue asesinado mi padre hace más de 30 años. Cuando vengo a este lugar, siempre me pregunto si tuvo que sufrir esa noche. ¿Quién lo trajo hasta aquí? ¿Quién lo asesinó? Y si el hecho se va a esclarecer algún día. Por eso este lugar es un símbolo de sufrimiento para mí. Robert Zagaisky tiene 17 años cuando pierde a su padre.
Las circunstancias que rodean el hecho siguen ocultas hasta hoy. La única certeza es que el croata exiliado, Juro Zagajski, fue matado a golpes, a los 43 años. En aquel entonces la policía también quedó desconcertada. Uno tiene la sensación de que algo así no se va a esclarecer nunca. Múnich, una ciudad en la que ocurren muchos de los atentados, de la que probablemente haya sido la serie de asesinatos no resueltos más larga de Alemania. 1968, en los alrededores de la estación de ferrocarril. 3 hombres son ejecutados en la oficina de la redacción de un diario croata en el exilio, a plena luz del día. Son años sangrientos para los croatas exiliados en Alemania. Otro estado comete y ordena asesinatos en nuestro territorio contra sus opositores. Es algo que no podíamos permitir. Pero ¿qué alternativa nos quedaba? Solo teníamos a las víctimas. Hasta ahora no teníamos ningún responsable. Ellos por lo general lograban volver a Yugoslavia. Se trataba de Yugoslavia. El Estado plurinacional socialista caza a los opositores al régimen durante la Guerra Fría. También en Berlín Occidental. En ciudades como Stuttgart o Frankfurt, en todos los sitios en los que viven muchos croatas exiliados. Unas 30 víctimas hasta fines de los años 80. Guerra clandestina en la República Federal Alemana. Entre Yugoslavia y los opositores croatas al régimen. También ellos se radicalizan cada vez más. Un cabecilla importante, el padre de Robert Zagajski, es cofundador de la organización Movimiento Revolucionario Croata. En la noche del asesinato, el padre va camino a este lugar, cree Robert Zagajski. El grupo quería comenzar un operativo ese día. Detrás de este portón, un amigo de mi padre tenía en ese momento su agencia de venta de automóviles. Y en una de las habitaciones, mi padre guardaba todo su material de propaganda anticomunista. También se habían planeado algunos, para expresarlo cautelosamente, atentados con explosivos. En Yugoslavia, donde muchos alemanes veranean y gastan su dinero. En los centros turísticos, en algún lugar de las afueras, durante la noche, para no correr ningún riesgo de herir a alguien. Desalentar a los turistas mediante bombas, para que decaigan los ingresos y el régimen entre a tambalear, mucho antes de la efectiva desintegración del Estado multinacional de Yugoslavia. Los planes del grupo Zagajski constan en actas. La Oficina Federal de Investigación Criminal investiga por tenencia de explosivos y conformación de una asociación terrorista. Efectivamente hubo resistencia entre los croatas. También hubo algunos que querían proceder con violencia. Eso está claro y comprobado. Desde fines de los años 60 llegan cientos de miles de trabajadores extranjeros a la República Federal de Alemania, atraídos por el mercado laboral alemán. Todos los que llegaron a Alemania provenientes de esos países, ya sea como refugiados o como contratados, naturalmente no estaban de acuerdo con el sistema en el que tenían que vivir o vivían. De lo contrario, no se hubieran ido. Entre ellos hay muchos anticomunistas. Más aún, también hay seguidores del líder fascista croata en la Segunda Guerra Mundial, Ante Pavelić. Él había sido apoyado por la Alemania nazi.
en un enfrentamiento brutal con los partisanos del futuro jefe de Estado yugoslavo, Tito. Tito había sido signado por la resistencia contra los nazis y estaba traumatizado por el hecho de que los croatas, con la ayuda de los nazis, habían erigido un Estado nacional propio y habían combatido contra él. Nunca pudo olvidar ese hecho y por eso la guerra continuó. Contra enemigos exiliados, como los croatas. Al respecto, el fundador del Estado yugoslavo, Tito, no hace diferencias entre fascistas y opositores democráticos. La Yugoslavia de Tito combate a todos con puño de hierro. Una bala, calibre 7.65. Hasta hace poco se encontraba alojada en la cabeza de Luka Kraljević, detrás de su ojo derecho, durante 3 décadas. Es difícil. Sin visión. En el pasado, él fue dueño de un restaurante cerca de Augsburgo. Esa vida terminó en diciembre de 1983. Pensé que era preferible morir que quedar así. La noche en que Luka Kraljević pierde la vista, el dueño del restaurante ordena su local. Afuera, frente a la ventana, una sombra. La bala penetró hasta el lado izquierdo y se alojó acá. Jamás se apresa a los autores del hecho. Desde entonces, Luka Kraljević solo quiere una cosa. Solo justicia, nada más. Robert Zagajski conoce al ex dueño del restaurante desde su infancia. Luka Kraljević y su padre eran buenos amigos, con una meta en común, una Croacia independiente. 3 décadas después de los atentados, conciben un plan. El hijo, cuyo padre fue asesinado, y el hombre que perdió la vista. Quieren investigar por su cuenta, buscar a los instigadores de la serie de atentados que les costó la vida a tantos croatas exiliados. 1983, Luka Kraljević en el cementerio forestal de Múnich, poco antes del atentado que acabaría con su vida. En el féretro, otro compañero de ruta. Stepan Đureković, durante mucho tiempo, un empresario yugoslavo de alto rango, perteneciente al centro mismo del sistema. Sin embargo, escribe artículos y libros críticos con el régimen socialista. Huye a Alemania, publica sus escritos. Me imaginé que él se encontraba en peligro y le comuniqué que los agentes yugoslavos seguían interesados en liquidarlo. Tenían suficiente dinero y disponían de tiempo y de asesinos a sueldo para matarlo. Julio de 1983. Đureković quiere guardar un manuscrito en un garage, una imprenta clandestina. Los asesinos esperan. Las balas impactan en la mano derecha, los brazos. Cuando quiere huir, 2 tiros en la espalda. Cae. Los asesinos le destrozan la cabeza. Todo esto ocurre en Wolfsrathausen, cerca de Múnich.
Poco después del asesinato, el hijo de Djureković, Damir, visita el lugar de los hechos. Más adelante, él mismo muere bajo circunstancias no esclarecidas. Yo no tengo miedo, pero corro un serio peligro, porque sé con certeza que ahora el servicio secreto también me quiere asesinar a mí, para impedir mi lucha política por la independencia. Un día en marzo, Robert Zagajski se encuentra camino a la capital de Croacia, Zagreb. Allí, quiere obtener más datos sobre el asesinato de su padre. La razón es que yo no diría todos los días, pero sí todas las semanas. Hay noches en las que no puedo dormir. No puedo dejar de pensar en ello. Mi padre no tuvo una muerte natural, prácticamente lo liquidaron. Sería algo maravilloso tener paz interior y poder cerrar este asunto. Zagreb. Después de una larga espera, se le permite examinar el Archivo Nacional Croata. Yo espero encontrar los expedientes que me conduzcan hasta el asesino de mi padre. Eso significa los nombres de las personas que lo vigilaron, eventualmente los nombres de las personas a las que se les encargó liquidarlo y, naturalmente, los que dieron la orden, los que manejaron los hilos desde las sombras. Espera encontrar el expediente de su padre. Al mismo tiempo, en Zagreb, un hombre lucha contra su extradición a Alemania. Zdravko Mustač, el ex jefe del servicio secreto de Yugoslavia. Durante muchos años, él fue una de las figuras centrales en la lucha contra los opositores al régimen en el extranjero. Mustač sería uno de los instigadores del asesinato de Stepan Djureković en el garage de Baviera. Después de horas en el archivo, Robert Zagajski ha visto el expediente de su padre. La última página casi siempre está firmada por Zdravko Mustač. Mustač desempeña un papel clave, también en su caso. Además, ahora sabe que amigos íntimos de su padre fueron los entregadores. El entorno estaba minado, como si... Es difícil encontrar la palabra. El aparato del servicio secreto yugoslavo combatió a su padre y a sus compañeros con todo su poder. La gente tiene razón con su dolor, pero hay cosas en la política que son como son. Y nuestro interés primordial en ese momento fue encontrar un camino para promover en Europa la distensión con la Unión Soviética. Guerra Fría en Europa. Este y oeste se enfrentaron con un gran potencial bélico. La socialdemocracia alemana busca un camino para salir de la confrontación de bloques. La Ostpolitik, la nueva política de apertura hacia los países del este, también con la ayuda de Tito. Willy Brandt intenta conquistar al yugoslavo. La cuestión de la perforación del muro de Berlín era un problema de enorme importancia para nosotros, particularmente frente a Yugoslavia, pero también frente a Rumania. Y quizás por eso evitábamos tratar ciertos temas. La Yugoslavia de Tito oscila entre este y oeste. Recepción con todos los honores en la República de Bonn. Willy Brandt y el líder comunista. Una amistad entre hombres como fundamento para un concepto político. Vincular a Yugoslavia con Occidente.
Se podría haber criticado a Yugoslavia como Estado autoritario, de la misma manera en que se criticaba a Alemania Oriental o a Polonia, o a las demás repúblicas soviéticas. Eso se manejó con gran reserva. Se tuvo consideración con Yugoslavia. Se la mimó porque se la necesitaba. Alemania apoya el régimen con créditos. Cientos de millones fluyen a comienzos de los años 70, de Bonn a Belgrado. Mientras el régimen yugoslavo elabora una directiva estatal secreta para una guerra especial. Se otorgan facultades al servicio secreto para combatir a los opositores en el extranjero. Firma Josip Broz Tito. Yugoslavia establece una inmensa red de espionaje. Por todos lados en la República Federal Alemana, agentes que vigilan a los croatas exiliados. Encuentro con un exespía. Desde Wurzburgo, este hombre vigiló durante años a exiliados croatas. Alemania había sido incorporada a la guerra, sin saberlo. Los agentes vigilan a opositores al régimen yugoslavo en Alemania, día y noche. En expedientes secretos, informes detallados sobre posibles víctimas, con protocolos de movimientos. Croquis de edificios, quién está cuándo, en qué lugar, métodos de la seguridad del Estado de Alemania Oriental. Los sitios de mando son los consulados yugoslavos en Alemania. Los consulados eran un cuartel general para los dirigentes de la red de agentes en determinadas zonas de operaciones. Las instrucciones provienen de todas las repúblicas que integran Yugoslavia y de la capital, Belgrado. La élite de agentes. Su misión, terrorismo de Estado contra opositores al régimen. Entre ellos también está Božidar Spasić, a cargo de la desmoralización psicológica. Por primera vez, habla frente a la televisión alemana. Por ejemplo, voy a mi oficina en el Ministerio del Interior a las 2 de la mañana y llamo a todos los emigrados de los cuales tengo el número de teléfono. Los despierto con las palabras: ¿has oído? Tal y tal fue asesinado. Varias veces estuve amenazado. Por teléfono me decían que me iban a matar. 2 veces llamaron a mi esposa, no a mí. El servicio secreto confecciona listas de la muerte, prepara minuciosamente los asesinatos. Nosotros organizábamos todo y luego le encomendábamos la ejecución a criminales. Les dábamos pasaportes falsos, les conseguíamos armas, brindábamos apoyo logístico. Podían atravesar sin problemas la frontera y de ese modo realizaban las operaciones con gusto. También centran su atención en el padre de Robert Zagajski y Luka Kraljević. Tenían que ser liquidados. Eran terroristas peligrosos. Robert Zagajski y Luka Kraljević se encaminan al sitio en que el dueño del restaurante perdió la vista. El pueblo de Untertürkheim, en la provincia bávara. También aquí hay agentes yugoslavos en acción, tal como revelan los expedientes policiales. El objetivo, hoy, una casa familiar, antes el local de Luka Kraljević. Es a él a quien querían matar los asesinos a sueldo del servicio secreto. El primer atentado. ¿Dónde ocurrió lo del techo por el que ingresaron? Fue detrás de la casa, ¿verdad? ¿Aún lo recuerdas?
Tengo que concentrarme, ya que hubo por lo menos 5 atentados. Por lo menos 5 veces. Los atentados ocupan los titulares de toda la prensa alemana. El Estado multinacional de Yugoslavia parece querer dirimir sus tensiones internas en el extranjero, preferentemente en suelo alemán. El asesino ingresó a medianoche en el dormitorio, apuntándole con la pistola a la víctima, obligándolo a ir a la sala. Él tiraba, yo empujaba. En ese momento, los 4 disparos atravesaron la puerta. Yo pensé que le habían dado a mi hijo. Me cubrí con la colcha, abrí la puerta. Llevaba la colcha frente a mí y él estaba parado ahí, apuntándome con la pistola. Me le tiré encima y forcejeamos. Este sitio es demasiada tensión para Luka Vayamos a Karajewicz. tomar algo. Bien. Necesitamos un descanso. Después del fracasado intento de asesinato en el dormitorio, los agresores huyen en estado de pánico. Recorren caminos laterales de Baviera hasta regresar a la autopista A8. En la salida de Susmarshausen, comarca de agentes yugoslavos en la provincia bávara. A veces ocurren esos errores de principiantes, cuando la misión se toma a la ligera. Si uno ya realizó unas cuantas acciones, se comporta en forma inconsciente. Así pasan estas cosas. Los asesinos a sueldo olvidan todas las reglas del servicio secreto. Se detienen en el primer área de descanso de la autopista y arrojan sus armas a los matorrales. Todo aquel que realiza una operación está comprometido a hacer desaparecer la pistola, por ejemplo, en un río. Lo ocurrido resultó muy desagradable para nosotros. Las pistolas son encontradas. Para la policía alemana, la pista más caliente en años. Un comerciante de Austria se las ha vendido a una empresa yugoslava. Universale. Pagadas por una empresa fantasma en Vaduz, Liechtenstein. Receptor, Belgrado, Ministerio de Seguridad Interior. En ese entonces dijimos que teníamos que intentar salir como se pudiera de esa situación engorrosa. Pues los alemanes hacen averiguaciones en Belgrado. Respuesta a través de Interpol que las pistolas le habían sido robadas al ministerio en ocasión de disturbios en Kosovo. Encubrimiento. Inventamos la historia de que esas pistolas estaban en un transporte policial enviado a Kosovo para combatir a sediciosos. Y mencionamos eso como causa de la desaparición de las pistolas. Era una mentira lisa y llana. Las autoridades alemanas ya en ese entonces tienen en claro que el servicio secreto yugoslavo se oculta detrás de muchos asesinatos en Alemania. Pero las investigaciones fracasan. Siempre de nuevo. Hasta que después de décadas aparecen nuevos indicios, referidos al asesinato en el garage de Wolfratshausen. En 2008 incluso se condena a alguien por complicidad en un asesinato, a cadena perpetua. El croata exiliado había denunciado a la víctima. Ahora se encuentra tras las rejas en la ciudad bávara de Landsberg. Él se considera un chivo expiatorio, contratado por un agente de alto rango. Yo había escuchado muchas cosas sobre el servicio secreto. Cuando el señor Perkovic tomó contacto conmigo, pensé que no había escapatoria. Perkovic, Josip Perkovic. Siempre vuelve a aparecer ese nombre. El oficial superior del espía. Los investigadores de la policía alemana lo buscan desde 2005, con orden de arresto y miles de euros de recompensa. Él vive en Croacia, seguro de que no va a ser extraditado durante muchos años.
Como hombre libre, Josip Perkovic da una entrevista en enero de 2014. Por primera vez, el hombre del servicio secreto confirma que él condujo muchos espías y agentes a la República Federal de Alemania. Muchos. No tiene sentido mencionar un número. Es que teníamos un servicio secreto que podía llevar a cabo todas las acciones necesarias. Yo siempre lo llamaba de una cabina telefónica, desde Múnich, la ciudad más cercana. Yo vivía en una aldea. Ahí el peligro de llamar la atención o incluso de que el teléfono estuviera intervenido era grande. Solo nos veíamos personalmente 1 o 2 veces al año. También para hablar de Stepan Jurekovic, que más adelante es asesinado en el garage de Wolfsratshausen. Él había trabajado en Croacia para el servicio secreto alemán. Por eso huyó. En efecto, el ex empresario Jurekovic les entregaba informaciones a los alemanes. Eso está documentado en una nota de un expediente. El Servicio Secreto de la República Federal de Alemania en 1983 le pide a la policía que proteja a Jurekovic. El servicio considera que está en serio peligro. Entonces, ¿ya estaba sentenciado a muerte? La justicia alemana cree que sí. El hombre que hoy está en la cárcel habría entregado una llave a su oficial superior Perkovic, la llave del lugar del asesinato. No. Yo no tengo nada que ver con asesinatos. Ya he dicho hace mucho tiempo que no tengo ningún punto de contacto con el asesinato de Jurekovic, ni con el de ninguna otra persona. Eso es una mentira, creen los investigadores de la policía alemana. Aumentan la presión policial sobre él y otros agentes de élite. El 1 de julio de 2013, Croacia festeja. El país se convierte en un miembro de la Unión Europea. Pero en el trasfondo, fuertes controversias. El miembro más joven afrenta a sus nuevos socios solo 3 días antes de los festejos, con una ley contra la orden de detención a nivel europeo. En Croacia solo tendrá validez para acciones cometidas después de 2002. Con ello, seguiría protegida la vieja guardia del servicio secreto. Queda flotando en el aire una terrible sospecha. El presidente y el gobierno protegen a los exagentes porque estos saben demasiado acerca de la élite política de Croacia. Desde que trabajo, desde los años 70 hasta hoy, no he utilizado ninguna información que pudiera comprometer a alguien. No sé si alguna vez tendré que hacerlo. La presión desde Bruselas se hace demasiado fuerte. Croacia cede. Enero de 2014, aeropuerto de Múnich. Josip Perkovic es extraditado. El momento que los investigadores estuvieron esperando durante años. En Zagreb, el gobierno y el presidente se atrincheran. Durante meses se niegan a dar cualquier entrevista. La Fiscalía General del Estado de Alemania, sin embargo, investiga por 13 atentados del servicio secreto contra croatas exiliados, la mayoría de los sospechosos en libertad. También este hombre, Iván Lasic, buscado con los datos completos de su domicilio. El camino lleva a Bosnia-Herzegovina. Se sabe que vive en la aldea de Ušarici, en esta casa. Tenemos cuidado. Iván Lasic podría estar protegido, en caso necesario, con armas. Hasta hoy, el ex agente sigue teniendo buenos contactos. Finalmente, logramos dar con él, haciendo compras. Bajar del auto, demasiado peligroso. Otro hombre que Alemania busca hace años por asesinato, con una gran recompensa. Allí va.
Pero no solo en el extranjero viven los sospechosos. Robert Sagaisky va camino a Fürth, cerca de Nuremberg. Quiere visitar a un hombre misterioso. Desde que vio el expediente en Zagreb, Robert Sagaisky sabe que el agente vigilaba a su padre. Este hombre es un pez gordo. Tiene mucha información. Un espía de alto rango. Su apellido, Dorich. Nombre de pila, Milan. Nombre clave, Hansi. En su expediente, informes de espionaje, recibos, documentos falsificados. El servicio secreto yugoslavo le provee todo un arsenal de armas. Los datos de Hansi son la base de extensos informes. En ellos siempre vuelven a aparecer 3 nombres: Shuro Sagaisky, Luka Kralevich y Stepan Jurekovich. Poco antes de los atentados, ellos son espiados por Hansi. Robert Sagaisky le quiere pedir cuentas al hombre. En Fürth, cerca de Nuremberg. Moje ime je Zagajski Robert. Jaz sem sin od Đure Zagajskog, od pokojnoga. El exagente hace subir a Robert Sagaisky. Poco después, podemos sumarnos a él. Cuesta decirlo, porque él es el hijo. Ningún asesinado era inocente. Dice el hombre que espió durante años al padre de Robert Sagaisky y a otros, bajo el nombre de Hansi. Sí, yo lo conocí bien, a su padre. Él venía a verme y siempre me traía los papeles. O sea que usted fue Hansi. Y en este informe, basado en los datos aportados por Hansi, usted brinda informaciones sobre el padre de Robert Sagaisky poco antes de que fuera asesinado. Sí. ¿Qué, yo? ¿Usted entregó los datos? Eso no es cierto. Pero lo dice el informe. ¿Cómo voy a haberlo hecho si no tuve contacto con Sagaisky? Vino como cliente. Pero si usted acaba de decir que lo conocía bien. Sí, lo conocía porque solía venir a mi local, a comer y beber y luego irse. Él no estaba con nosotros. Yo no sé quién redactó eso, no sé quién lo escribió. ¿Usted recibió esas armas? No. Ya, fuera de aquí. Yo trabajé para varios servicios. No me avergüenzo. Estoy orgulloso de ello. Hansi, un agente doble. En efecto, él también es informante de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución y accede a informaciones a través del Servicio Secreto Alemán. Eso fue bueno para nosotros. Existen estrechos vínculos con las autoridades. En el suntuoso Hotel Metropol, en Belgrado, durante la década del 80, policías alemanes se reúnen regularmente con el servicio secreto yugoslavo. Antes de cada encuentro en este contexto, yo preparaba las informaciones más recientes que se intercambiaban de ambos lados.
El lado alemán hacía la entrega, por expresarlo de algún modo, y el lado yugoslavo entregaba informaciones. Con respecto a estos contactos, ningún comentario de las autoridades alemanas, pero la política estaba al tanto. En estos encuentros de las autoridades de seguridad, por supuesto se comentaban estos hechos en forma muy intensiva. La resolución de la serie de asesinatos que probablemente haya permanecido más tiempo sin aclarar en Alemania recién comienza décadas más tarde. Abril de 2014, aeropuerto de Múnich. Ahí carretea un avión. Es uno muy pequeño. Es un día importante para Robert Sagaisky. En el avión, quizás la figura clave del asesinato de su padre. La segunda extradición de Zagreb. Después de años de lucha. El último jefe del servicio secreto yugoslavo, Zdravko Mustač. Mustač firmó todo. Qué buena sensación. Después de décadas, por primera vez, existe una oportunidad. Qué locura. Una oportunidad de que esta serie de asesinatos sin igual en Alemania pueda ser esclarecida.